En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Muy pronto hemos empezado este año con la empírica culinaria. Aún no hemos terminado de digerir las copiosas viandas de Nochevieja y ya estamos con otro episodio más de esos que dedicamos a curiosas recetas. Recetas que suelen venir acompañadas de una historia curiosa. Hola, José. Buenas, Antonio. Y Totus Podcast se nutre, sobre todo, de curiosidades. Con la receta de hoy vamos a preparar un dulce de picoteo, por llamarlo de alguna manera. No se trata de un postre, sino más bien de un tentempié ideal para acompañar con una infusión exótica o un buen café de especialidad. Y si os traemos la receta de este dulce de picoteo, como dice José, es porque en su día lo vimos en una película de 1984 dirigida por Milos Forman y escrita por Peter Shaffer. Estamos hablando, claro está, de la película Amadeus. Y de los pezones de Venus. Esta película es una auténtica maravilla. En la edición de los premios Oscar de 1985, el año en el que se estrenó, por cierto, Regreso al Futuro, se llevó 8 estatuillas de las 11 nominaciones que tenía. En la categoría de Mejor Actor estaban nominados sus dos protagonistas. Y aunque el premio se lo llevó Frank Murray Abraham, que hizo de Salieri, también se lo habría merecido Tom Hulce, porque su papel como Mozart fue de matrícula de honor. Amadeus, para quien esté viviendo en pecado por no haberla visto todavía, nos acerca a una peculiar visión del impacto que tuvo Mozart como compositor en la ciudad de Viena a finales del siglo XVIII. Y, sobre todo, del impacto que tuvo en otro compositor de la época, Antonio Salieri. Ni Schaffer ni Forman tenían en mente hacer una biografía rigurosa o un documental sobre Mozart. La idea era más bien jugar con una leyenda que circulaba en los siglos XVIII y XIX, el duelo entre Mozart y Salieri. Eso para explorar un tema mucho más profundo, la lucha del hombre contra Dios. Eso es. Así que nadie espere ver una biografía históricamente rigurosa. Milos Forman y Peter Shaffer se tomaron unas cuantas libertades creativas para darle más dramatismo. Por ejemplo, en la vida real, Antonio Salieri no era un villano obsesionado con Mozart, al contrario. Salieri era un músico respetadísimo en Viena, incluso más que el propio Mozart, y no vivió con esa envidia desesperada con la que sale en la película. Otro detalle que la película inventa sobre la personalidad de Salieri es que era un tipo solitario y casto que juró celibato a Dios. Y no fue así porque se casó, tuvo 7 hijas y unas cuantas amantes. A Mozart lo dibujan como un genio despreocupado y algo infantil, pero también era un tipo meticuloso y trabajador. Lo que sí era cierto es que le gustaba jugar al billar y apostar, con muy malos resultados. En cuanto a su muerte, la película la dramatiza bastante. Mozart no murió justo después del estreno de La Flauta Mágica, sino 3 meses después, tras una larga enfermedad. Y no, Salieri no estuvo allí para presenciar sus últimos momentos, ni tampoco fue ese anónimo que le encargó el Requiem. Vamos, que la película es una fantasía cinematográfica que mezcla mitos, rumores y algo de realidad histórica para crear lo que es un peliculón. Vamos ya con los pezones de Venus. Vamos a ellos. Los pezones de Venus tienen su protagonismo en una escena en la que Salieri recibe la visita de Constanza, la mujer de Mozart, para pedirle ayuda. En ese momento de la película, Mozart está en una situación desesperada. Sus ingresos son escasos y su estilo de vida derrochador estaba echando a perder la estabilidad económica de su propia familia. Y la visita a Salieri no es ninguna casualidad. Salieri era compositor de la corte y una personalidad influyente en Viena. Así que si alguien podía ofrecerle a Mozart una oportunidad de trabajo para salir de esa situación desesperada, era él. Lo irónico de la situación es que Salieri, lejos de ser un aliado, en la película es en realidad el enemigo oculto de Mozart, y aprovecha la visita de Constanza para manipularla y para sacar algún cotilleo que pudiera usar a su favor. Al final, Salieri propone un intercambio. Le pide a Constanza que le traiga algunas de las partituras inéditas de Mozart a cambio de su apoyo. En esta propuesta vemos un deseo maquiavélico de beneficiarse del talento de Mozart. Desde el principio, la escena está envuelta en una aparente amabilidad. Salieri, con su máscara de cortesía, le ofrece a Constanza un plato de dulces, los pezones de Venus. Permitidme que os ofrezca un bocado especial. ¿Sabéis qué es esto? Capezzole di Venere. Pezones de Venus. Castañas romanas con azúcar y coñac. Coged una. Vamos, probadlas. Son algo sorprendente. ¿Y por qué estos dulces se llaman pezones de Venus? Pues por su forma, claro está, que se asemeja a un pezón. Suelen ser redondos y con una pequeña protuberancia en el centro, lo que explica el nombre tan sugerente. En el contexto de la película Amadeus, el nombre no es casual.
refuerza el tono de la escena, que está cargada de simbolismo sexual y de poder. Los capezzoli di Venere son un bombón de origen italiano. Haces bien en aclararlo, porque tu acento italiano sigue siendo muy deficiente. No te respondo como debiera a esa ignominia porque es verdad. Digamos que estos dulces son como unas bolitas elaboradas con una base de castaña y algo de licor. Están recubiertas de chocolate blanco o chocolate negro. Esta composición responde a una tradición bien establecida en la cocina italiana, especialmente en regiones como el Piamonte y la Toscana. Las castañas, ingrediente principal del relleno, han sido una fuente de alimento esencial desde los tiempos de la antigua Roma. En la repostería, el puré de castaña se ha empleado en elaboraciones como el Mont Blanc, un postre de origen francés. Vuelves a hacer bien en aclararlo, porque tu acento francés es más deficiente aún que tu acento italiano. Pero sí, ese postre del siglo XVII es una combinación de castañas con nata montada y guarda cierto parentesco con la textura de los pezones de Venus. Por cierto, respecto al chocolate, no está de más decir que llegó a Italia en el siglo XVI gracias a los contactos comerciales con España y rápidamente se convirtió en un producto de lujo en las cortes europeas. Pero aquí, en este episodio de Empírica Culinaria y para Totus Podcast, nos vamos a sacar de la manga una receta de pezones de Venus que están que quitan el sentido. Una receta casera, fácil y digna de la corte de Viena. O de una tarde de capricho goloso en casa. Vamos allá. Tomad nota de los ingredientes. 150 gramos de castañas cocidas, o de puré de castañas si queréis ir a lo fácil. 100 gramos de chocolate negro, mínimo que tenga un 70% de cacao. 40 gramos de mantequilla. 30 gramos de azúcar glass, aunque esto es opcional. Yo lo aconsejo porque soy una persona muy dulce. Dulce no, tú eres empalagoso, más que una sinfonía del rococó. Me faltan por enumerar los dos últimos ingredientes. Un chorrito de licor, brandy, ron o lo que tengáis a mano y os haga sentir decadentes. Y por último 150 gramos de chocolate blanco para la cobertura. La elaboración sigue un proceso sencillo pero meticuloso. Si las castañas están enteras hay que cocerlas y pelarlas. Con un cuchillo se le hace un corte en la cáscara de cada castaña para evitar que revienten y facilitar así el pelado. Se colocan en una olla con agua hirviendo y un poquito de sal, dejándolas servir durante 20-25 minutos. Una vez cocidas, hay que escurrirlas y mientras aún estén calientes se les va quitando tanto la cáscara dura como la piel fina interior. No esperéis demasiado porque si se enfrían mucho será más difícil pelarlas. Me parece que también hay mercados que venden castañas ya cocidas. También valen, que tampoco estamos en el siglo XVIII. El caso es que hay que triturarlas hasta obtener un puré fino y sin grumos. El siguiente paso es derretir los 100 gramos de chocolate negro junto con la mantequilla al baño María o en el microondas a intervalos cortos. Luego se mezcla con el puré de castaña, el azúcar glass y el licor hasta que quede una masa homogénea. Pues ahora hay que ir dándole forma. Tomamos pequeñas porciones de la mezcla y formamos bolitas del tamaño de una avellana, pero de las grandecitas. Se ponen en una bandeja con papel de horno y las dejamos en la nevera una media hora. Lo de la nevera es un paso necesario porque el frío ayudará a endurecer los pezones. Bueno. Pasada esa media hora, sacamos el material de la nevera. Ahora toca fundir el chocolate blanco. Recomiendo que uséis un palillo o un tenedor para sumergir cada bolita en el chocolate blanco hasta cubrirla bien. Cuando hayáis terminado, se dejan reposar para que el chocolate se solidifique. Y llega el toque final. Hay que colocar una gotita de chocolate negro sobre cada bolita para simular el pezón y volver a dejar enfriar completamente hasta que el chocolate esté firme. Para esto sí que es útil el palillo. Voilà, los pezones de Venus están listos para ser degustados. En la actualidad, los pezones de Venus siguen siendo una rareza dentro del repertorio de bombonería tradicional italiana, pero su combinación de ingredientes junto a su atractivo nombre los convierten en una pequeña joya culinaria, para vacilar delante de los colegas o de la familia. La receta es fácilmente adaptable, permitiendo variaciones en el tipo de licor o en el porcentaje de cacao del recubrimiento, lo que da lugar a versiones más intensas o más dulces según el gusto de cada cual. Y a pesar de su aparente sencillez, estos bombones reflejan la esencia de la repostería clásica, la búsqueda del equilibrio entre sabores, texturas y simbolismo. Como ocurre con tantos otros dulces de inspiración mitológica, su atractivo no solo reside en su sabor, sino en su historia y en las imágenes que evocan al ser degustados. Es que el nombre del dulce no es trivial. Si volvemos a esa escena de la película Amadeus, los pezones de Venus son una referencia sensual que refuerzan la obsesión de Salieri con Mozart y con todo lo que lo rodea, incluyendo a Constanza. Constanza, aunque está en una posición de debilidad, demuestra una resistencia silenciosa. Su incomodidad es evidente,
pero también lo es su dignidad, lo que añade otra capa de complejidad a la escena. Como acabas de decir, lo de ofrecer los dulces se convierte en una metáfora del deseo de Salieri de apropiarse, aunque sea de manera indirecta, de algo que pertenece a Mozart. Lo dicho, si aún no habéis visto la película, tenéis que verla. Y a quienes ya la hemos visto, tampoco está de más revisarla, porque da igual que históricamente sea imprecisa. Es una versión muy bien hecha para acercarnos a la figura de aquel genio llamado Wolfgang Amadeus Mozart. Y de paso nos acercó este bocado dulce llamado pezones de Venus. Hay quien piensa que este dulce fue una invención de la película, porque decían que no existía una evidencia histórica clara que determinase que fueron un postre real en la Europa del siglo XVIII, ni en la corte de Viena. Pero claro, el hecho de que esté inspirado en la repostería clásica de la época es innegable. Hay otros que sí encontraron esas evidencias históricas, y esta es la línea que defendemos. Antonio ya comentó al principio que se trataba de un dulce italiano, y es que hay evidencias que sitúan sus raíces en el siglo XVIII en la localidad de Legnago, situada en la región del Bajo Veronese, en el norte de Italia. Y José también comentó que el uso de las castañas en la repostería ya formaba parte por entonces de la cocina italiana allá por el Piamonte y la Toscana. En Europa la repostería experimentó una revolución gracias a la introducción de un ingrediente clave, el chocolate, que como bien sabemos llegó a Europa desde América en el siglo XVI. Al parecer, antes de la llegada del chocolate a los pezones de Venus, ya existía una versión inicial, por decirlo así, en la que los únicos ingredientes eran el puré de castañas cocidas y el toque de licor. Y por supuesto no podemos obviar el nombre de este dulce bocado que, como ya habrá podido intuir nuestra omnisciente audiencia, está dedicado a la diosa Venus. Una conexión con el amor y la sensualidad que explica por qué se asociaba su consumo con celebraciones románticas. Otro detalle histórico apunta al compositor Antonio Salieri, pero no al de la película, sino al verdadero. Cuentan que Salieri, quien se convirtió en uno de los músicos más destacados de la corte de Viena, solía llevar unos cuantos pezones de Venus como regalo para el emperador José II de Habsburgo. A pesar de su popularidad en el siglo XVIII, los pezones de Venus cayeron en la lóbrega mazmorra del olvido durante mucho tiempo. Su redescubrimiento se lo adjudicamos, ya sabéis, a la película Amadeus, que por cierto no es la única película que hace referencia a estos dulces. En la película Chocolat del año 2000 también se pueden ver. Hoy día, ya que vivimos en el futuro, no es extraño encontrar variantes modernas que incluyen mazapán u otros ingredientes. Para los más atrevidos están las versiones con relleno líquido, donde el centro puede ser un explosivo cóctel de licores como amaretto, limoncello o incluso champán, o un suave caramelo de chocolate. Quien quiera una versión exótica puede incorporar frutas secas como higos, dátiles o cereza, o especias como canela, cardamomo o jengibre. También se puede adaptar la receta para hacer una versión sin gluten, con almendras molidas y chocolate libre de trazas de trigo, por ejemplo. Lo importante es la esencia, el homenaje a la diosa del amor. Ideales para compartir en San Valentín. Yo prepararé unos cuantos de estos dulces. ¿Y me puedes decir con quién vas a compartir tú los pezones de Venus el día de San Valentín? Con nadie, querido amigo, con nadie. Recuerda lo que he dicho antes, lo importante es la esencia. No sé ni para qué pregunto, solo me faltaba tener que imaginar cómo son tus homenajes a la diosa del amor. ¡Maldita sea! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.